Adelante los dos, es un placer recibirlos y el palco de Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que les quiero contar es cómo hacemos productos en Conecta Argentina. Na, na, na. ¿En qué andás, Fede? Quiero unir analítica, personas, productividad, inteligencia artificial en un solo producto. Bien. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Te estaba escuchando y me parece que estás pensando en una canción. En una canción, sí. Todo eso en un solo producto. Me gusta. ¿Me ayudás? Me gusta, me parece que para que sea una canción, ahí aprovechamos que tenemos muchas sillas para dejar pasar a las chicas, muy bien. Acá, perdón, a los que están en el fondo, si quieren dar la vuelta por acá, por este lado, también tienen más lugares. Hay más lugar. ¿Nos pueden ayudar con una letra? Sí o sí vamos a necesitar una letra. Tenemos dos opciones. Una opción, ahí estamos nosotros, GPT. Ya probaron, ¿no? Le ponemos, escribinos una letra de una canción con estas palabras y en 3 segundos aparece la letra. Vamos por Menti, que nos digan Se nos ellos. ocurrió ir por Menti, vamos por Menti. Díganos una letra. Necesitamos palabras para una canción. Es colaborativo, una letra. Tenemos que hablar de People Analytics, tenemos que hablar de felicidad, tenemos que hablar de trabajo, tenemos que hablar de todo lo que estamos hablando. Todos. Si querés, Abel, todas. poner en el Menti a ver qué palabras vienen surgiendo. Ahí tienen el código QR. Vamos a ver si aparecen las palabras. ¿Estamos? ¿Escribieron? Lo que sea. ¿Llegaron a tomar el QR? Si no, pueden ir a menti.com y usan aquel código de arriba. ¿La sacaron 71930294. Ahí arriba tienen el número de código. 7193-0294. A ver qué palabras se les ocurren. Y si no, las receptamos así, a voz alzada. ¿Está? Ahí abrió. Ok. Ahí aparecen, mira. Persona. Felicidad, mira, la más grande, felicidad, satisfacción, experiencia, Trabajo. buenísimo. Equilibrio, cultura, Es personas. ahora, personal. ¿Dónde? Felicidad, trabajo. Vamos por ahí. ¿Qué se te ocurre? ¿Dónde estás? Felicidad en el trabajo. Bien. En el trabajo hoy. ¿Qué te parece? Me gusta, pero estamos hablando de felicidad. Tendría Estamos que ser hablando- tonos mayores y le tendríamos que poner un poquito más de energía. Subiría un poquito más todavía la cantidad de tonos. A Otro ver. tempo y en Más mayores. tempo y A ver. mayores. ¿Dónde estás? Felicidad en el trabajo hoy. En el trabajo hoy. Me gusta. ¿Vas? ¿Dónde estás? Felicidad en el trabajo hoy. En el trabajo hoy. ¿Me gusta? ¿Llegamos? Está bueno. Me falta algo. ¿Te animás? ¿Melodía? Rítmica, acordes. ¿Te animás? Sí. ¿Acompañás? ¿Tenemos algo por ahí? En mayores. Esto sigue hasta las 7 de la tarde. ¿Tienen que hacer algo? Tonos mayores. A ver. Más arriba voy a ir. Un sol. Ahí. ¿Dónde estás? Felicidad en el trabajo hoy. En el trabajo hoy. ¿Dónde estás? Felicidad en el trabajo hoy. En el trabajo
Esto les garantizo que estaba complicado porque es mucha improvisación, pero lo que les queríamos mostrar es que cuando arrancamos los proyectos empezamos así, iterando, y aparece una cosa y a alguno se le ocurre una idea y otro agrega con otra cosa. A veces nos enojamos un poco. Casi siempre. Suele pasar, pero lo que hacemos es pensar en qué capacidades y recursos necesitamos, quién las tiene. Generalmente trabajamos con equipos en las organizaciones multidisciplinarios, donde hay mucho conocimiento, pero a veces cuesta ponerlo a jugar todo junto. Conecta es un caso de ese tipo de empresas donde hay mucha capacidad, mucha gente con mucho expertise, y cuando juegan juntos salen cosas súper interesantes. Hoy les queremos hablar de un proyecto que es de People Analytics, y un poco el journey de lo que les queremos contar. Les vamos a hablar un poco del génesis, qué hicimos, cuál era la hipótesis, por dónde anduvimos, hasta que Conecta llega al punto tal de crear Feeling, que es una red neuronal que lo que hace es analizar las emociones de clientes y empleados. Y finalmente con el programa HighWork, cómo lograron utilizar ese vínculo en la experiencia del empleado específicamente. Cuando comenzamos con el proyecto, había una hipótesis. Creo que la mayoría de nosotros la tiene cuando trabajamos en experiencia de clientes, y es: si los colaboradores están más contentos, nos va a ir mejor entregando experiencia de clientes. Pero bueno, es una hipótesis, a veces la probamos más, otras veces no tanto, y ahí comenzamos. Dijimos, bueno, ¿cómo medimos el impacto que tiene realmente la experiencia, la felicidad del colaborador? ¿En qué indicadores sí tiene vínculo y con qué indicadores no tiene mucha conexión? ¿Y cuál es la rentabilidad de la experiencia del empleado? ¿Efectivamente lo vemos a fin de cuenta o es algo que no se puede medir? Con esa línea hicimos unos primeros análisis, en principio comprender la situación actual, donde estábamos, para después avanzar en el desarrollo de acciones, ¿no? ¿Qué hicimos? Recién escuchaba en otras presentaciones y todos empezamos por acá, ¿no? Escuchar al cliente. En el caso de Conecta, una empresa que tiene muchísimos clientes, muchísimos empleados y tiene clientes B2B, nos juntamos con más de 30 organizaciones para que nos contaran qué consideraban que era valor en el servicio que les daba Conecta y también cuáles eran las oportunidades. Pero apuntábamos al valor porque hay muchas cosas que funcionaban muy bien, y cuando hacemos este tipo de proyectos tenemos que tener cuidado de no cambiar lo que sí funciona. Después de trabajar con el análisis de los clientes y cómo ellos percibían el trabajo que se estaba generando, trabajamos en simultáneo, casi fue analizar la madurez. La madurez Customer Experience, lo que hicimos fue mirar cómo estaba la estrategia y la identidad de la marca, cómo se gestionaba el plan de negocio, si estaba o no centrado en el cliente y en el empleado. Trabajamos también con la dimensión de liderazgo e impulso para comprender si existían las áreas y las personas que hicieran que la experiencia de clientes realmente fuera gestionada con el mayor potencial. Se trabajó en el análisis de cultura a través de assessment digitales y también algunas otras actividades que realizábamos con los equipos. Se analizaron interacciones y procesos. ¿Qué capacidad tenía la organización para poder gestionar procesos orientados a clientes? Y finalmente, la capacidad para accionar en un contexto cambiante, con un montón de necesidades, un montón de clientes y un montón de desafíos. ¿Cuán ágil era la organización para lograr, frente a un cambio, rápidamente implementar? ¿Sí? Había un montón de cosas súper aceitadas, funcionando perfecto a través de los años, pero en algunos casos encontramos algunas oportunidades de hacer cambios. Después que se hizo el análisis de madurez, pasamos a arquetipar clientes y colaboradores. Había procesos previos de arquetipado de clientes. Acuérdense que les contaba, Conecta brinda servicios a clientes B2B que tienen millones de clientes B2C, con lo cual ellos tenían un súper ejercicio hecho de años de arquetipar el cliente B2C, pero necesitamos arquetipar el cliente B2B y también trabajar con este arquetipado de colaboradores para avanzar con este proyecto de People Analytics. Se hicieron los arquetipos un poco con el foco de no solo poder segmentar análisis, sino lo más importante a la hora de poder implementar acciones que sean customizadas.
Finalmente, pasamos por una etapa de analizar los Employee Journey. Como todas las organizaciones de este tamaño y con tantos años, había muchísimos procesos funcionando impecables en términos de el valor hacia los empleados, pero claramente había algunos procesos que, mirados desde los pies del empleado, no estaban tomándose en cuenta. Por ejemplo, un proceso que surgió en ese momento era el de cambios, ¿no? Cuando analizábamos los cambios que tenía una persona en su trayecto laboral, ya sea cambio de rol o cambio de horario de trabajo, en el caso de los líderes lo vivían con mucha felicidad, pero en el caso de los colaboradores de atención lo vivían con mucha frustración, ¿no? No lo estaban percibiendo bien, y esto fue una de las actividades que se realizó para mejorar esa experiencia. Al finalizar todo ese análisis, donde íbamos buscando los insights, empezamos a medir el pulso de la experiencia, empezamos a medirlo con el Data Studio de Bleck. Le preguntábamos a los clientes, a los colaboradores, al principio de la jornada y antes de que se fueran, cuán feliz se encontraban en su trabajo. Con eso empezamos a hacer un montón de análisis. Lo que hacíamos principalmente era encontrar patrones. ¿Qué diferencia había entre la felicidad de personas que trabajaban en ventas, de las que trabajaban en back office, personas que trabajaban con un líder de determinada edad o de determinada formación, personas que estaban felices cuando llegaban y se iban tristes, o al revés, llegaban mal y se iban mucho más contentos? Todo eso se sistematizó y llegamos a hacer algunos primeros análisis, y uno de los que había provocado las hipótesis de trabajar con People Analytics tenía que ver con la rotación. Había un porcentaje interesante de rotación, o se habían empezado a notar algunos picos, sobre todo en los recursos humanos, por ahí el talento más crítico. Y encontramos un modelo analítico con estas mediciones que hacíamos que nos ayudó a reducir la rotación del talento, mirando el vínculo que tenía con estas métricas que estábamos viendo, con una accuracy del 80%, o sea, una fuerte correlación que nos ayudaba para poder comprender qué pasos ir dando. ¿Qué pasó después de eso? El equipo de Bleck siguió trabajando con otro proyecto, Simplicity, en automatizaciones de tareas, y el equipo de innovación de Fede siguió trabajando, iterando hasta crear Feeling, esta red neuronal, que ahora lo dejo a Fede para que nos cuente. Bueno, un poquito Feeling lo que trata, y lo que me gustaría dejar es qué hacer, qué entendemos por sentimientos, por analítica, y por sobre todas las cosas qué hacer con eso, ¿no? Cómo gestionarlo. Feeling es una red neuronal que tiene la capacidad de medir, analizar y gestionar los sentimientos de las personas. ¿Por qué desarrollamos Feeling en Conecta? Es la respuesta más fácil que voy a dar, es porque teníamos miles y miles de comentarios y no sabíamos muy bien qué hacer con eso. La verdad que no sabíamos qué hacer, ¿no? Comentarios por todas las encuestas de NPS y bueno, nada, tendencias, y no sabíamos bien qué hacer. Lo primero que les quiero decir es por qué pusimos Feeling, que es la castellanización de sentimiento en inglés. Es una obviedad, pero no es por eso. Nos trajo a Feeling un movimiento cultural musical, principalmente musical cubano, entre el 40 y el 50, que en un momento de contexto, no sé si difícil, pero movilizador seguramente, tenía un propósito específico, entre el 40 y el 50, que se sienta, que se baile, que se disfrute, que me recuerdes, que conecte sentimientos. Todo lo que hacían tenía que cumplir con estas partes. Todo lo que hacemos tiene que cumplir con estas partes. Este movimiento era liderado por la señora Burke, Elena Burke, acá la tienen. Me parece que un poco con su presencia algo traslada. Feeling analiza, mide variables como polaridad y subjetividad, siendo la polaridad lo que mide los sentimientos en positivos o negativos, ¿no? Cada vez que un cliente deja un comentario, la red neuronal analiza cuán positivo o negativo es ese sentimiento. Y la subjetividad nos dice cuán conectados o cuán involucrados con sus creencias, con sus cuestiones personales y culturales está la persona al escribirlo. Un ejemplo para llevar al castellano un poco esto es un cliente detractor dice:
mi reloj anda mal, no le funciona su botón de inicio. Eso es un comentario con una polaridad negativa, con poca subjetividad. Es muy objetivo, ¿no? Anda mal, no le funciona el botón de inicio. Otro cliente califica neutro detractor diciendo: amo mi reloj, por más que funcione un poco mal, me recuerda a uno que tuve en la infancia. Es un comentario neutro detractor con una polaridad positiva y con mucha subjetividad. Ambos clientes son neutro detractores porque el reloj no anda, pero está claro que no gestionaríamos o no abordaríamos una transacción con estos clientes de la misma forma, ¿no? En el primer recorrido de Feeling encontramos una gran diferencia en sentimientos y en polaridad de los clientes al momento de ser promotores neutro detractores. Y lo primero que voy a dejar como tips es que los neutros, que normalmente en una gestión parecen ser los más gestionables, los más llevables a promoción, suelen ser los más objetivos y los más estabilizados en su polaridad. Por lo tanto, no siempre son los más gestionables. Son clientes que están hablando de algo concreto y generalmente no son los más gestionables. Lo que sí encontramos es que hay un 30% entre la polaridad y la subjetividad en ambas mediciones en los rangos extremos, de detractor a promotor. A partir de ahí volvimos y dijimos: ok, ya entendimos los sentimientos, le pusimos sentimientos a promotor neutro detractor, ¿qué hacemos? ¿No? La red neuronal nos vuelve a ayudar y nos dice: no son 3, son 7. Por primera vez dejábamos de ver 3 y la red neuronal nos decía: son 7 clusterizaciones de estos clientes con sus sentimientos. Y ahí empezábamos a ver algunos patrones que nos indicaban que había gestión en cada uno de estos clústeres. ¿Qué es lo que nos dijo Feeling? No todos los detractores, que sería el séptimo, el más enojado, tienen un sentimiento negativo y una polaridad o una subjetividad negativa. No todos los promotores están felices y tienen un comentario positivo para dejarnos. Y en el medio, un montón. En este momento empezamos a entender de que había una clusterización gestionable. Salíamos de un universo que eran 500.000 comentarios, que fue el primer recorrido que analizamos con la red neuronal. Imagínense gestionar, entender y promover 500.000 comentarios. Es imposible, no tenés la capacidad de gestionarlo porque te están entrando otros 500.000 comentarios. Y decíamos: ok, no son todos, son estos, y según algunos criterios de negocio podemos hacer que estos sean gestionables con un alto nivel de propensión de cambiar su nota. Seguimos evolucionando Feeling y dijimos: ok, ¿cómo lo accionamos? Feeling ordena, por criterios de negocio, cuáles de estos detractores, en función de su polaridad y su subjetividad, tienen un alto nivel de propensión gestionable. Básicamente, en este caso, que es un ejemplo real de un cliente real, el 34% es gestionable, y si gestionáramos ese 34% de cliente que nos está recomendando la red neuronal, tendríamos un ascenso de NPS de 13 a 19, o sea, tendríamos un 30% de ascenso del NPS. Y lo segundo, como muy importante, que nos dijo la red neuronal, y esto me gustaría que quede como tópico de la ponencia, es: tenés que gestionar a los promotores. Poquísimas marcas gestionan promotores. La mayoría invierten en detractores y neutros, simplemente con la tendencia de modificar una nota. Pero si se fijan en este detalle, en el mismo recorrido, lo mismo que podíamos ascender como máximo gestionando a los detractores y a los neutros, los podíamos bajar si no gestionábamos a los promotores, con diferentes niveles de esfuerzo. No es lo mismo gestionar un cliente que ya es promotor a tu marca, pero que te está diciendo: ya no estoy tan feliz y mi carga sentimental hacia la marca ya no es tan alta, hace algo conmigo, porque en la próxima probablemente ya deje de ser promotor. Todos somos esos clientes, todos somos esos clientes. Entonces, una gran recomendación es mucho esfuerzo en la gestión de promotores. Si no, es un ciclo que generalmente lo que vas ganando con muchísimo esfuerzo económico y de tracción en neutros y detractores lo vas perdiendo en promotores.
Cuando llegamos a este punto entendimos que podíamos gestionar, entendimos que teníamos un caudal importante para gestionar y por primera vez pudimos gestionar el NPS a través de los sentimientos de las personas. Dijimos, ¿qué pasa con la otra parte? Yo vengo de un contact center. Yo nací en un contact center. Yo no creo que sea un mal trabajo para empezar tu vida laboral, sinceramente. Creo todo lo contrario. Creo una gran experiencia. En este momento dijimos, las mismas personas que están generando experiencias son las mismas personas que trabajan con nosotros. ¿Y qué pasa con las personas que generan sentimientos de otras personas? ¿Qué pasa con nuestros colaboradores? Como mencionaba Noé, tenemos un programa interno de People Analytics que se llama HighWork y en ese momento corrimos Feeling. Lo que no corre es el slide, pero sí que... y ya no tengo que estirar. El sentimiento de nuestros colaboradores es el motor del sentimiento de nuestros clientes. Esto es así. En el primer recorrido de los sentimientos de nuestros colaboradores, que dejaban miles de comentarios en el programa de HighWork, entendimos que aquellos colaboradores que tenían un 7,5 o más de HI, Happiness Index, tenían un 35% mejor de calificación de NPS. ¿Y cuán válida esa calificación de NPS? Es 100% válida. Es una transacción intransferible. Es una calificación de un cliente hacia la transacción, hacia el representante que lo está calificando. No hay nada que altere esa calificación. 7,5 o más de HI en los colaboradores genera 35% más de promoción NPS del cliente atendido por estos colaboradores. Llegamos ahí y dijimos, ok, ya es productividad pura, ya es eficiencia pura, ya podemos decir que la felicidad es un motor de eficiencia que genera felicidad. Seguimos trabajando con el programa de HighWork y entendimos tópicos, muchos, pero les traigo los gestionables y que pudimos cuantificar. Modalidad de trabajo no es trabajar 6 horas, no es trabajar 4, no es trabajar 8, no es trabajar en tu casa, no es trabajar en el edificio. Es cómo se amolda la modalidad de trabajo. En mi caso y en mi sentimiento de particular, las personas que los mencionaban promovían un 21% más de HI que las que no o las que lo detractaban. Las condiciones edilicias no es me gusta o no me gusta el edificio, está pintado o no está pintado. Las personas que lo mencionan siempre detractaban un 28% en la felicidad. No quiere decir que haciendo esos arreglos van a ser un 28% más feliz. Quiere decir que no haciéndolos o no atendiendo esas consultas son un 28% menos. Climatización no es calor, no es frío, es incomodidad. Y las personas que mencionan en sus comentarios, en su diario, en su día laboral, climatización para frío, para calor, tienen un 12,3 peor de HI que las que no lo mencionan. Y si hay una métrica matricial en nuestra industria, es el TMO, es productividad pura. Bueno, aquellas personas que tienen 7,5 o más tienen un 35% mejor en cumplimiento de TMO. Productividad pura. Y por último, y algo que lo explica muchísimo mejor que lo que seguramente lo expliqué yo, un baile, un acompasamiento, un match entre un cliente y un colaborador de nuestra empresa que deje el mensaje de la mejor manera posible. Me siento muy feliz, me tuvieron en cuenta para un horario que se acomoda a mis necesidades. Ese colaborador, ese día, por supuesto que calificó con un HI positivo. Su comentario tiene una polaridad de 96,5 y una subjetividad de 98,9. Minutos más tarde, un cliente atendido por Marcelo, lo digo porque lo dice el cliente, nos decía en su nota de NPS a la marca, 10 puntos, excelente la atención del señor Marcelo, no solo me resolvió el problema, sino que tuvo paciencia a la hora de aclarar mis dudas. Su NPS fue 10, su polaridad 97,7 y su subjetividad 78,9. Muchas gracias.